Me gustaría cubrir tus heridas con una piel de jaguar y coronarte con el plumaje de quetzales y guacamayas, para que no quede nada, ningún rastro. Hola, bienvenidos a Diálogos entre Libros. Estamos desde la librería universitaria y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Carlos Humberto Santos. Ya hemos conversado anteriormente, Carlos viene de París y está visitando su país natal. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a usted por el espacio brindado para hablar de la poesía, de literatura, claro, pero también hablar de cultura un poco, que es lo que siento yo es algo fundamental para nuestra sociedad. Claro, para irnos desarrollando, Carlos, y para tener otra visión también, ¿no? Del mundo en el que nos desenvolvemos. Así es muy importante porque yo siempre he creído que es lo que alimenta el alma, y un pueblo que no está consciente de su cultura siempre es más fácil de someter y está más, digamos, sometido a todo tipo de poderes, a todo tipo de medios, sobre todo en un mundo tan rápido donde todo va, la información, el entretenimiento. Entonces la cultura es lo que viene a devolvernos esa pizca de humanidad que muchas veces perdemos, siempre metidos en el teléfono, siempre metidos en las pantallas. Y eso, Carlos, muchas veces también nos roba las esperanzas, que es un aspecto importante de mantener intacto, creo yo, para poder avanzar, para ser creativos, para no quedarnos con eso que nos dicen, esto se puede, esto no se puede. A través de la esperanza podemos ver que sí se puede, que hay otros caminos, ¿no? Así es, yo creo que la creación es primero y antes que todo esperanza. Es decirse, puedo hacer algo bello de la nada, incluso de lo más feo, de lo más terrible, de la tragedia más dolorosa. Puedo crear algo y ese algo, esa belleza me va a llevar, me va a sacar adelante y nos va a sacar adelante como comunidad. Carlos, ¿cómo le fue a usted allá en París con esto de la pandemia? Pues fue un momento muy difícil, sobre todo porque vivo en París, estaba en un alojamiento, digamos, bastante pequeño, pero tuve la gran bendición de tener siempre libros al alcance de la mano, así que por más que estuviera en un apartamento de 20 metros cuadrados, los libros me permitían siempre salirme de esa realidad tan dolorosa, tan asfixiante, y escaparme, ir a otros lugares y siempre empaparme de conocimiento, y siempre muy creativo porque también siempre escribía. Además estaba trabajando en varias cosas, preparando seminarios, trabajando en ese momento en la tesis de la maestría, y posteriormente trabajando en el proyecto de lo que es ahora mi tesis doctoral, así que siempre bien rodeado por los libros, y eso me permitió pasarla no muy mal, incluso bastante bien. Pero yo sé que hubo mucha gente que no tuvo ese privilegio y que porque tenían que trabajar, porque tenían que salir de casa para trabajar, porque quizás vivían en familia, en lugares muy reducidos, y eso volvía las cosas un poco complicadas, así que yo sé que no fue fácil para todas las personas, pero sí creo que la cultura vino a ayudarnos. Mucha gente se volcó en ese momento a la lectura, retomó la lectura, algo que quizás no hacían por el continuo movimiento, exactamente, ¿no? Otra gente se puso a descubrir el cine, a redescubrir el cine, películas viejas, películas de autores increíbles. Y recuerdo que en ese momento yo me puse a ver casi todas las películas de Akira Kurosawa, el director japonés, y fue para mí una gran revelación. Además de leer, el cine fue una gran revelación, así que creo que la cultura fue lo que nos permitió mantenernos a flote, y qué bueno que la teníamos, porque creo que todos nos hubiéramos vuelto locos. Sí, realmente que era una situación, bueno, muchas personas lastimosamente no solo se vieron afectadas por el virus, sino que también por la cuestión psicológica, ¿no? Sí. El sentirse en peligro constante y no saber cómo por dónde buscar la salida. Realmente que los libros sí
si son no solo ese refugio, sino también esa forma para viajar, para conocer otros, vivir otras historias Vivir también, otras ¿no, historias. Carlos? Yo siempre he creído que leer es vivir su vida, obviamente, pero vivir muchas vidas en esa vida. Sí. Esas cosas que uno no se atrevería a hacer, o esas cosas que quizás uno no puede permitirse hacer, tiene la oportunidad de vivirlas, de encarnarlas a través de la lectura. En efecto. Carlos, usted se ha declarado, y lo vemos en el poema que leí, que usted siempre menciona esta cultura latinoamericana, esas raíces hondureñas que usted ha mencionado en otras ocasiones, que está muy orgulloso de ser hondureño, Carlos. Sí, sí, creo que es una particularidad que tenemos como país y como región incluso, porque no hay que olvidar que Honduras está inscrita en un fenómeno regional y que compartimos muchas cosas con los pueblos que están alrededor de nosotros, con los países vecinos. Y es que tenemos esa gran riqueza de tener muchas culturas en una cultura, de tener una identidad de identidades, y no solo diferentes culturas, sino que también culturas que están siempre en comunicación, en diálogo y en perpetua creación, porque crean juntas, crean, dialogan, y eso es lo que nos hace ser lo que somos hoy. Es decir, somos tanto afrodescendientes como indígenas, como europeos. Sabemos que hubo mucha migración también del Medio Oriente, incluso de más allá del Oriente. Así que tenemos esa gran riqueza de ser, como diría Patrick Chamoiseau, un autor martiniqués, multitransculturales, es decir, múltiples trans, porque nos encontramos como culturas diversas, y creo que es algo que nunca tenemos que olvidar. Nunca tenemos que olvidar de dónde venimos, lo que somos y sobre todo lo que podemos construir con eso, porque podemos hacer cosas increíbles con esa diversidad cultural y ese diálogo constante, esa efervescencia que hay en nuestro país y en la región, y que diferencia también lo que somos aquí de lo que muchos otros pueblos son en otras partes del mundo. En ocasiones, Carlos, se nos comenta o se ha escuchado por ahí de forma popular expresiones como no conocen qué es Honduras o si es un país, o le ha tocado en Francia o con otras nacionalidades que le pregunten, ¿ustedes de dónde? ¿De Honduras? Y no sepan de qué está hablando. Ya me ha sucedido, porque uno cuando vive en Honduras, uno ve que Honduras es su mundo, entonces le cuesta un poco imaginar que otras personas sepan muy poco, que apenas sepan situarlo en un mapa. Pero ya me ha sucedido varias veces que me preguntan de dónde soy, y digo que soy hondureño. En el mejor de los casos, o sea, cuando la gente no sabe nada, en el mejor de los casos dicen que Honduras está no muy lejos de Argentina o de Chile pegado, o si no piensan en el peor de los casos, pueden pensar que está en otra parte, que no es el continente americano. Así que ya me ha tocado. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo se explica a alguien que no sabe de un país? ¿Cómo se le explica o cómo ha hecho usted para transmitirle todo lo que somos? Pues, en primer lugar, hablar cuando las personas no saben dónde situar en el mapa, pues dar algunas indicaciones geográficas para facilitar un poco, digamos, para la persona que pueda situarse, y también incluso culturalmente. Y hablo de la lengua, del español, hablo también de la diversidad de lenguas que pueden haber gravitando alrededor del español en Honduras. Hablo también de la diversidad cultural, porque quizás, y vuelvo a lo mismo, viviendo en Honduras quizás uno ya cree que eso está, como quien diría, que es algo normal, que es algo normalizado y adquirido, entonces no vale la pena quizás exponerlo, pero saliendo del contexto, digamos, de la realidad
alrededor. Es muy importante hablar de la diversidad cultural, del hecho que, si bien es cierto la lengua oficial es el español, hay muchas otras lenguas alrededor, que si bien es cierto hubo colonización, también hay muchos otros pueblos, además del blanco, digamos, caucásico europeo, y que somos una mezcla de todo eso y un producto de todo eso, y que por más tragedias que podamos vivir es lo que nos ha permitido seguir, digamos, a flote. En algún momento, estando en el extranjero, se extraña la patria, se quiere retornar, porque muchas veces los que estamos acá queremos más bien salir, pero estando sí. afuera, ¿qué está pasando con un hondureño? Solo para regresar a la gente que sale, creo que lastimosamente la situación empuja a mucha gente a salir del país. Es algo que es muy doloroso para todos, para ellos, las primeras personas. Y bueno, es un contexto que muchas veces empuja a la gente a salir y que ellos no quisieran irse. Muchas personas no quieren irse de su país, pero se ven obligados a salir. Otras personas sí salen porque ya quieren irse, pero otras personas, yo creo que la mayoría, lastimosamente, se ven obligados a buscar una nueva vida y se han visto obligados estos últimos años a buscar una nueva vida. Pero para regresar a mi caso como extranjero en Europa, en Francia, es algo doloroso porque aquí está toda mi familia, incluso el calor en todos los sentidos, el calor humano, el calor también del clima, es algo que hace mucha falta. Y como hubiera dicho Gabriel García Márquez, cuando se fue de España, si no me equivoco, regresó a América Latina, se fue a México y después regresó a Colombia y dijo: es que se me había olvidado el sabor de la guayaba, o se me había olvidado el olor de la guayaba y vine a buscarlo. Es algo así, la verdad. En el fondo es una bella imagen para reducir todo lo que se puede sentir. Exactamente, para ilustrar muy bien lo que uno puede vivir en un país o en una región que tiene muy poca relación en cuanto a su gente, en su clima y muchas otras cosas. Así que mi familia, la gente, el calor humano, la tierra, incluso la patria, como usted bien ha dicho, y incluso la comida, porque la comida es algo fundamental. Uno no se da cuenta hasta que sale que la comida es algo que representa muy bien lo que somos. Y incluso en la comida se ve esa mezcla cultural, ese encuentro cultural, cuando vemos el casamiento, la baleada, la pupusa, la tortilla, de dónde viene la tortilla de maíz. Eso viene de los pueblos mesoamericanos, de los mayas. Así que es algo que constantemente me habita y yo siempre lo busco, siempre pienso en eso, siempre lo acaricio. Excelente. Bueno, al retorno estaremos conversando sobre el libro más reciente, el poemario más reciente que ha escrito, un poco que nos cuente qué le inspiró y qué podemos encontrar en este libro y sobre todo dónde comprarlo, ¿verdad? Al retorno.
El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. El altar del sacrificio es la creación más reciente de Carlos Humberto Santos. Carlos, hemos estado conversando sobre sus orígenes, que son netamente hondureños, y su estadía en Francia. Coméntenos qué le inspira para crear el altar de los sacrificios y qué podemos encontrar aquí. Bueno, en el altar de sacrificio es como una continuación de la problemática que abordé en Bocetos de un cuerpo sin forma. Problemática formal, en el sentido que habían poemas en verso, en prosa, incluso un diálogo teatral. En este caso igual, hay poemas en verso, en prosa, y que se abordan diferentes temáticas, el amor, la justicia, pero sobre todo en este poemario esta multitransculturalidad. Y es algo que me ha trabajado mucho, el altar de sacrificio. Incluso el primer poema con el que abro Bocetos de un cuerpo sin forma es El sacrificio maya. Y cuando uno lee ese primer poema y luego lee el primer poema de este poemario, o lee todo el poemario, se da cuenta que ya estaba el embrión para este poemario, para muchos de estos poemas. Y la idea era tocar el sacrificio maya, primero como lo que es sacrificio maya, como lo que hacían las comunidades, las ciudades-estado mayas, sacrificios para la comunidad, para agradar a los dioses, para mejorar las cosechas. El sacrificio como entrega a lo colectivo. Luego la idea era también demostrar lo que significa el sacrificio de las personas que podemos considerar como héroes, heroínas de nuestras sociedades, que se dan la vida por la gente, dan la vida por el ambiente, dan la vida por un río, por un bosque. Esa gente que se entrega por, digamos, los bienes comunes, todo lo que pertenece a la gente, a todas las personas. Y una tercera lectura del título podría ser, y es de hecho para mí una de las más importantes, es la lectura del sacrificio como metáfora de lo que hace un poeta, es decir, sacrificarse, sacarse el corazón y ponerlo sobre la mesa a través de sus versos, de sus líneas, de sus diálogos, de su obra. Entonces el sacrificio maya como sacrificio, como entrega del poeta. Y es que en ocasiones a todos nos toca, ¿no?, sacrificarnos de cierta manera, no solo visto como aquel sufrimiento terrible, sino también como ese esfuerzo, ¿no?, esa necesidad de demostrar al otro que le importa, o a la otra, o a la sociedad en general, como usted lo comenta. Así es, yo creo que sobre todo en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, todos nos sacrificamos de una manera en particular, por nuestras familias, por nuestros amigos, y es algo que nos motiva a seguir moviéndonos, a seguir caminando, porque sabemos que somos conscientes de lo que hay alrededor de nosotros, de las personas que hay alrededor de nosotros, y queremos salir adelante y que esas personas salgan adelante, y yo creo que es algo muy bonito y que también intento, digamos, representar en este título y en el poemario. Yo creo que todos los pueblos que viven aquí, que conviven, que se encuentran, que incluso intercambian, como les decía, vienen del sacrificio. Los pueblos autóctonos indígenas fueron invadidos por la colonia europea. Los pueblos afrodescendientes fueron sacrificados en el comercio triangular con la esclavitud. Pienso también en esas migraciones de los que, por ejemplo, cuando uno lee Gabriel García Márquez, incluso aquí uno habla, dice los turcos,
En muchos países son los sirios, migraron los chinos, migraron para encontrar una mejor oportunidad, una mejor vida. Entonces fue un sacrificio para ellos también dejar su tierra, desarraigarse de esa manera y venir digamos, a vivir en este lado del mundo. E incluso los europeos, que fueron los que colonizaron, también hubo una parte de sacrificio al venir a vivir aquí, en diferente medida, en menor medida, o como queramos verlo, pero creo que ese encuentro de los pueblos, porque así es como yo lo veo, la colonización fue algo muy doloroso para todos los pueblos, muy difícil, pero lastimosamente se dio de esa manera y hoy hay que hacer algo con esos frutos. Sí. Con esos desastres también, y la mejor manera es crear, es convivir, es la solidaridad y bueno, siempre crear, dialogar y todo. Menciona, me llama mucho la atención esta parte en la que usted dice que también el que escribe, el poeta, también está mostrándose y dando el corazón, ¿no? ¿Qué tan fácil o cómo se lleva una crítica, Carlos? Si usted está dando todo de sí y recibir una crítica, ¿cómo se lleva esto? Siempre puede ser dolorosa la crítica, pero lo importante es verlo como algo constructivo y nunca tomar las cosas personales, sobre todo en estos casos. Creo que es una de las cosas fundamentales para seguir, y siempre tener en mente que uno no escribe. Decir que la escritura va a ser un gesto natural, totalmente natural, así que sin importar lo que digan, en el fondo es muy paradójico porque uno se entrega, el gesto poético es un gesto de entrega siempre, pero al mismo tiempo es un gesto que nace desde lo interno y va desde adentro hacia afuera, no va de afuera hacia afuera o de afuera hacia adentro. Así que el motor de las personas que quieren ser escritores, poetas, tiene que ser siempre la escritura en sí misma, como una manera, como algo natural, un estilo de vida, y que por más crítica que haya, nunca darse por vencido, seguir. Siempre uno puede mejorar, siempre ser autocrítico también, porque es fundamental para mejorar, crecer, ¿no? para y crecer. No estar siempre en la misma línea. En el mismo lugar, sí. Y así que nunca darse por vencido y escuchar las críticas en el sentido como construcción, pero no desmoronarse por una crítica, decir, bueno, ya me critica todo el mundo en una parte, ya dejo de escribir, ya lo abandono. No, porque la escritura no tiene que ser así, es algo muy, muy personal. Carlos, le comento que tenemos un segmento donde le pedimos a alguien de la comunidad universitaria que nos recomiende un libro. Al retorno, usted nos recomienda uno también. Vamos con esto. Mi nombre es Catalina Aldames y mi libro favorito se llama Enseñando a Mía, de la escritora M.C. Roman. Es un libro de drama, romance, y trata más o menos como de la realeza, pero un poco más realista, por así decirlo. Muchas gracias por esa recomendación, excelente, seguramente lo vamos a tomar en cuenta. Carlos, ¿qué nos recomienda usted? Tengo muchos libros y yo creo que es la pregunta más dolorosa que se le puede hacer a un lector, pedirle un libro, pero voy a intentar. El primero que se me viene a la mente es Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño, una novela río, inmensa, enorme, creo que, si no mal recuerdo, debe tener unas 700 páginas, así que le estoy aconsejando un ladrillo, pero un ladrillo con una riqueza extraordinaria que no se siente para nada. Uno comienza el libro y no lo quiere soltar. Así que esas 700 páginas, es cierto que estamos en un mundo rápido donde uno quiere leer novelitas cortas o cuentos o series, siempre en el formato muy corto, pero les aseguro que esa novela Río es una novela que se lee solita. Uno comienza a leer, es muy entretenido además y muy formativo. Creo que también es una buena representación de lo que es la labor del escritor, porque muchos de los personajes son escritores, poetas, la mayoría, y sobre todo poetas en Latinoamérica, así que es aún más interesante en nuestro caso.
y creo que uno aprende mucho sobre la labor de la escritura, cómo hacer para vivir como poeta o qué no hacer para vivir como poeta, y es una lectura muy rica, así que se las aconsejo. Excelente, lo vamos a tomar en cuenta realmente para conocer más. Gracias. El altar de sacrificio, bueno, pues este sería el que yo les recomiendo que compren, que hay mucho por descubrir en este poemario, y el primero se agotó. Así es, el Bocetos de un cuerpo sin forma, mi primer poemario, se agotó. Ahorita estamos trabajando en una segunda edición, a ver si podemos hacer un tiraje ya para quizás finales de año, el último trimestre más o menos del año. Y este segundo poemario se está vendiendo en Café Galería Paradiso, y vamos a intentar enviar muchos más ejemplares para que se pueda distribuir y que la gente pueda acceder más fácilmente a él. Claro, las puertas de la librería universitaria también están abiertas para que pueda acceder la comunidad universitaria a este poemario. Carlos Humberto Santos ha estado con nosotros hoy en Diálogos entre Libros. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros, por conversar. Quisiéramos continuar la conversación por horas, pero lastimosamente el tiempo se nos ha terminado por esta ocasión, y le invitamos a que continúe escribiendo y que lo continúe compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Como dije, gracias por el espacio, gracias por darle un lugar importante a la cultura, a la lectura, y creo que tenemos que seguir fomentando la lectura como un hábito y algo que siempre nos va a enriquecer en conocimiento, en imaginación, e incluso para darnos otra perspectiva de la vida y permitirnos abordar mejor la vida. A ustedes agradecemos su fiel sintonía y les invitamos a seguir creyendo en las y los hondureños, en este país hermoso, que faltan muchas cosas por hacer y que cada uno de nosotros puede aportar un poco en esa construcción del país que todas y todos esperamos. Gracias por su fiel sintonía. Hasta la próxima.